Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. Hoy, jueves sacerdotal, jueves del Señor. Estamos hoy a 10 de febrero. Bendiciones a todos en este día de Santa Escolástica. Santa Escolástica que estamos celebrando. Estamos hoy recordando a esta santa hermana de San Benito Abad. Bueno, pues en este día le pedimos al Señor que nos dé esa fortaleza para poder entender esta hermosa vida de los santos y poder seguir dándole gracias a Dios por todos aquellos y aquellas que específicamente hoy es día de su santo o es día de sus cumpleaños. Bendecido sea. Escuchamos esta alabanza y nos disponemos a el Señor en este día de gracia y bendición. Estefanía, Dios te bendiga. Saludos a toda la tropa de Carreros. Bendecida seas. Victoria, Dios te bendiga. Hija, Vicky. Tenía rato que no te veía. ¿Cómo está Reina? ¿Cómo está Rica? Salúdamelos. Paz, Dios te bendiga. Buenas tardes. Buen día, perdón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Santa Escolástica religiosa en el año 543. Era hermana gemela de San Benito, el santo que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente y nació el año 480 en Nurcia, Italia. Desde muy joven se dedicó también ella a la vida religiosa y fue superiora de un convento de monjas. Su hermano dirigía un gran convento para hombres en Monte Cassino y Escolástica fundó un convento para mujeres a los pies de ese mismo monte. Aunque era hermana, se amaban mucho. Sin embargo, San Benito no iba a visitar a Santa Escolástica sino una sola vez cada año. Un día, pues él era muy mortificado en hacer visitas. El día de la visita la pasaba a las dos hablando en temas espirituales. Pocos días antes de la madrugada de la muerte de la santa fue su hermano a visitarla y después de haber pasado el día entero en charlas religiosas, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Era el primer jueves de Cuaresma del año 547. Escolástica le pidió a San Benito que se quedara allí aquella noche charlando con ella acerca del cielo y de Dios. Pero el santo le respondió: ¿Cómo se te ocurre, hermana, semejante petición? ¿No sabes que nuestros reglamentos nos prohíben pasar la noche fuera del convento? Entonces ella juntó las manos y se quedó con la cabeza inclinada orando a Dios. Y enseguida se desató una tormenta tan espantosa y un aguacero tan violento que San Benito y los dos monjes que lo acompañaban no podían ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. Y la santa le dijo emocionada: ¿ves, hermano? ¿Ves? Te rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Lo rogué a Dios y Él sí atendió mi petición. Y pasaron toda aquella noche rezando, hablando de Dios y de la vida eterna. Benito volvió a su convento, a Monte Cassino, y a los 3 días, al asomarse a la ventana de su celda, vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Entonces, por inspiración divina, supo que era el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad feliz. Envió a uno de sus monjes que trajeran su cadáver, le hizo enterrar en la tumba que se había construido para él mismo, allí en el convento. Pocos días después murió también el santo, y así estos dos hermanos que vivieron toda la vida tan unidos espiritualmente quedaron juntos en la tumba mientras sus almas contaban eternamente las alabanzas de Dios en el cielo. Bueno, pues familia, hoy estamos celebrando a San Benito, a Santa Escolástica de Nurcia. Santa Escolástica, que el Señor os bendiga a todos los que por este nombre llevan, todos los que por este día es su cumpleaños, que no llevan ese nombre, y que el Señor los bendiga a todas las escolásticas. Conozco a una de Cardel, le decimos, bueno, de cariño le decimos Cola. Hola, Cola, ¿cómo estás? Si no se escucha bien, pero así le decimos con cariño, sin ninguna maldad, pero pues por supuesto que se escucha no tan bien. Ok, hermanos, vamos a la bendición del Señor en este día, el Santo Evangelio, jueves sacerdotal. Dentro de un momento estaremos en la exposición del Santísimo, invitándoles a todos a entregarnos en su presencia y en su bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí va todo, José. En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encontraba Tiro.
entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara y estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró, enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, y él le respondió: deja que coma primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen la migaja que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Y al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy tenemos este contexto de bendición en el Evangelio del día, que el Señor nos invita a vivir su presencia, su palabra. Estamos escuchando en el Evangelio de San Marcos que Jesús se fue a un lugar retirado, un lugar de fuera de Genesaret llamado Tiro. Es una zona costera, una zona a la orilla del mar de Galilea. Tiro, por consiguiente, ya queda como al sur de Jerusalén, y ahí Jesús quiere pasar inadvertido, como que va para descansar, a relajarse, ¿no? Va como para tener esa situación de estar con sus discípulos nada más. Y dice bien claramente San Marcos, dice que no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, y en ese momento no pasar inadvertido. Pero una mujer sirofenicia pagana, lo menciona San Marcos claramente en su sentido cultural, una mujer que tenía esa cultura, pues inclinarse a imágenes, a dioses, a cultos que van invocando espíritus malignos. Pues esa mujer tenía ese tipo de vivir. En el momento de tener ese tipo de vivir, se acercó a Jesús con dos gestos, una verbal y otra corporal. El primero, que es el corporal, ella se inclinó, fue a buscarlo y se postró a los pies. Hermoso ese detalle, de la cual nosotros podemos ver en esta imagen claramente cómo es que ella se postra a los pies, y así, realmente así, es la gracia del Señor que se manifiesta. Déjame recordar dónde está, porque ya en la mañana lo vi, esa imagen hermosa que está por aquí. Acá está, miren aquí, ese hermoso sentido de ver cómo se postra a los pies. Y así como lo vemos, es la narración del Evangelio de hoy. Esa narración está aquí. Jesús va pasando y esta mujer fue a buscarlo y se postra a los pies. Hermoso sentido de la exclamación. Por eso vuelvo a repetirte, son dos exclamaciones, una verbal y la otra corporal. Y si te das cuenta hasta dónde está la mujer, conforme te mostré esta imagen, ese hermoso sentido de saber que estamos ante Jesús. Y eso es lo que debemos de hacer ante el Santísimo. Dentro de unos media hora estaremos ahí en la exposición del Santísimo, y que el Señor nos invita a encontrarnos con toda la materia de barro y estar ahí con su divina presencia y su gloria magnífica. Por eso mismo, cuando escuchamos esto, la mujer sirofenicia que se acerca y se postra a Jesús, le toca sus pies, y en ese momento, postrándose a sus pies, Jesús le dice Señor, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, y le rogaba: ayúdame con mi hija.
ayúdame con esta situación que está pasando mi hija. Entonces, en esa exclamación, ella pide para su hija. Ella no pide para sí mismo. Ella pide para su hija, ayúdame. Y él le responde, deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Vamos paso por paso, deja que primero coman los hijos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que antes comen a alguien más que no son los hijos. Y vámonos al contexto del adulterio, por decirlo así, un pecado entre muchos. Vamos a ver el adúltero. El adúltero no tiene ese proceso de ser cariñoso con sus hijos. Está con un negocio de una mujer fuera de casa, que no es su esposa. Está con esa situación de cariños afuera es muy cariñoso, afuera es muy generoso, afuera es muy atento, pero dentro de casa es muy hosco, muy vacío, muy hueco. Entonces, de esa forma podemos ver que dice Jesús, no está bien quitarle el pan a los hijos. Y tú tienes que darte cuenta que alimenta más que un pan a tu hijo. Pues tu amor, tus caricias, tu cercanía, tus abrazos, tu espléndido sentido de juguetear, de sonreír, de estar palpando su cercanía y continuando llevando una vida de bendición. Cuando nosotros entendemos esto, no nada más es el pecado de adulterio el que nos separa, el engaño, el robo, la mentira, la falsedad. Nos va separando, nos va haciendo secos, en el diálogo porque no tenemos un diálogo sino bajo esa encomienda de robo, tenemos un diálogo bajo esa encomienda de mentiras, tenemos un diálogo bajo esa falsedad. Ese diálogo fluye a través de esa situación difícil, de esa falsedad, de esa oscuridad, de esa equivocación. Por eso cuando nosotros vemos que Jesús le dice, no está bien, dice, primero Jesús le dice, deja que coman primero los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perritos. ¿Por qué? Porque pues era una mujer prostituta. Una mujer que ofrecía su cuerpo, ofrecía sus caricias, ofrecía, a pesar de que era, pues en la cultura, en esas culturas sirofenicias, en esas culturas paganas, pues realmente ese es un negocio redituable, un negocio que ellos observan y para ellos no ofenden a Dios. Para ellos es el mejor negocio que pueden tener. Y es una forma de vivir para mucha gente en esa situación. Y si tú te vas a países más allá, ese es el oriente, pues te darás cuenta que eso es como una situación lucrativa. El que tengas hijas y que se prostituyan o que tengan hijos y que sean homosexuales, que son gente que nunca se irán de la casa, la mamá, el papá están agradecidos por tener hijos homosexuales, porque ellos nunca se irán de la casa. No van a hacer vida con otro hombre o con otra mujer. Y siendo prostituidos, por consiguiente, son los que están siempre en la casa redituando economía para la casa. Y ese es el estilo de vivir. Jesús le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos. Entonces, cada vez que tú y yo tenemos algún pecado que tiene esa situación de que estarnos robando lo que le pertenece a aquella hermana, a aquel hermano, a aquel hijo, a aquel esposo, lo que le pertenece de ti para los demás. Cuando tú llegas a casa y no estás con los cabales suficientemente firmes, es porque fuiste a regalar tus sentimientos, tus alegrías a otro lugar que no te alimenta, a otro lugar que negocias un alimento falso. No está bien quitarle el pan a los hijos, no está bien, no está bien. Y por eso mismo cuando nos habla aquí el Señor, deja que coman primero los hijos,
deja que coman primero los hijos y no está bien quitarle el pan a los hijos. Entonces, el alimento primario de ti es la relación de comunión, comunicación. La comunicación es visual, la comunicación es verbal, la comunicación es auditiva. Cada vez que tú y yo nos comunicamos, pero no nos vemos, nos comunicamos, pero no nos oímos, pues realmente no estamos haciendo una comunión verdadera. Y por eso mismo tienes que darte cuenta el desgaste que existe en casa cuando no llevas las coordenadas adecuadas. Por eso Jesús le dice, deja que primero coman los hijos y que coman de ti esa comunión verdad, verbal, visual, auditiva. Y cuando se tiene esa cercanía, pues se tiene esa bendición específica que el Señor nos da hoy en esta mañana, de la cual, pues esa mujer sirofenicia, escuchamos qué hermoso dice. A mí me encanta cómo dice esa mujer. Dice inmediatamente, si es cierto, Señor. Si es cierto, Señor. Ella no se repliega porque me hayas descubierto mi falsedad. ¿Cuántos de nosotros nos descubren la falsedad donde sea que esté oculta? La ocultamos aquí, la ocultamos en el bolsillo, la ocultamos en el trabajo, la ocultamos en el camino, cualquier falsedad que sea. Ella no. Ella no se repliega defendiendo con su razón, ella no contesta con su razón, ella contesta con su corazón. Es cierto, Señor. Se deja descubierta, se queda descubierta y le dice, es verdad, Señor, es verdad. Pero también es cierto que los perritos necesitamos una migaja de la mesa de mi amo. Y le dice a Jesús, tú eres mi amo, necesito una migaja de tu mesa, Señor. Los perritos también necesitamos una migaja de la mesa de mi amo. Hermoso sentido, le arrebata a Jesús esa gracia de entender la misión, la compañía, la gracia. Entonces Jesús le dice, anda mujer. Por eso que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Vete en paz. Entonces hoy en esta mañana el Señor nos está haciendo este espíritu de gracia, que nosotros vayamos abriendo nuestro corazón día a día más. Y que pues vamos a encontrarnos con realidades semejantes. No se te olvide que siempre nos contrarrestamos cuando el pecado lo dejamos crecer, la mentira, el engaño, la falsedad, la equivocación, el adulterio, el robo, cualquier cosa que hagamos que vaya creciendo dentro de nosotros va contrarrestando la comunicación, el alimento de la casa. Y el alimento con cada uno de nosotros va contrarrestando. Y tenemos que tener mucho cuidado porque a rato ya no tenemos alegría, a rato ya no tenemos esa situación de comunión contigo, ya no me hablo, ya no hablo contigo, ya no te veo, ya no te miro, ya no te trato, ya no me relaciono ni me comunico contigo, porque el demonio me atrapa con mi situación de la tentación. Y por eso mismo, no se te olvide que cada paraíso que creas, hablando de un pecado que hayas consentido y hayas permitido tanto tiempo, cada paraíso que creas tiene su serpiente. Hermoso es lo que escuché hace un rato de el padre Fray Nelson, que me encantó, me fascinó eso, que dice que cada paraíso que se crea, que se hace, tiene su serpiente, porque es de recordar que los dos únicos que salieron del paraíso fue Adán y Eva, pero la serpiente no salió. Entonces tú creas un paraíso en tu vida, pues que eres consciente es el pecado, consciente es el adulterio, consciente es la mentira, consciente es la equivocación. Y bueno, pues tú ya creaste un paraíso de lo que estás consintiendo. Dice el Señor que cada paraíso que consentimos, la serpiente está al acecho. Y bueno, pues hoy el Señor nos habla sobre esta mujer que nos está haciendo esta convocación de que el alimento que más nutre a tu hijo
es tu diálogo, es tu amor, es tu alegría, es tu sonrisa. Es el apego de la cual debes de tener con ese Espíritu del Señor. Ese es el alimento que alimenta más que el pan. Sí, tu hijo se sienta y desayuna. Y desayunó, y muy bien. Pero cuando amanece, tu hijo siente un beso que tú le das en la mejilla. Tu hijo siente un abrazo que tú le ofreces al amanecer. O tu esposo o tu esposa siente ese abrazo que tú le das al amanecer. O un diálogo, un chascarrillo, una sonrisa que sientes al ver la mañana. Y en esa situación es una comunión que se va creando. Y ese es el pan que dice Jesús. No está bien. Deja que primero coman los hijos. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perritos. Bueno, pues familia, en esta mañana de jueves, el Señor nos invita a tener esa presencia viva en su gracia y en su misericordia, esa presencia de fortaleza y de amor, esa presencia que el Señor nos está invitando constantemente a acentuar en comunión unos con otros en gracia y bendición. Así que te invito en un momento, pues ya son menos tiempo, ya tenemos 20 minutos para comenzar la exposición de Santísimo. Les exhorto a tener hoy y ahorita reflexión del Espíritu Santo como primer grupo, segundo grupo coro Cristo Rey, y el tercer grupo, ¿cómo se llama? Cáritas Pastoral Social, el tercer grupo que le toca hoy. Y bueno, pues les pido que tengamos esa gracia de bendición, de acercarnos a Jesús con un corazón abierto y una disposición de su presencia santa y gloriosa. Alabado y glorificado seas, Padre, porque nos estás llamando hoy a los pies de tu Hijo Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Pues les invitamos, hermanos, a que hagamos el énfasis de engrosar nuestra oración y no bajar la guardia, en nuestro esquema de la sanitización que tengamos sin quitarnos el cubrebocas, a pesar de que se escuche un poco ligera la situación de la pandemia, porque digan que es una infección muy volátil, muy inmediata, pero que no tiene mucho gravamen. Aún así, no bajemos la guardia. Bendecidos sean a todos. Dios los bendiga a todos los que están conectados. Les invito a que compartan la página y que nos pongamos en sintonía de un momento de este encuentro del Señor. Bendecidos sean.